dando muy buenas sensaciones. Mario Mola, le faltan 2 vueltas para concluir la cabeza de la prueba. Ojo, porque ha incrementado el ritmo. Vamos a ver si Mario Mola le puede seguir, porque parece que ha lanzado el ataque definitivo Mohamed El Bendir, precisamente en un sitio durísimo, y vemos cómo está intentando marcharse. Y de hecho lo va a hacer. Esto está hecho, pero vamos, impresionante la carrera que nos han ofrecido los dos. Mario Mola, tremendo. O sea, no sabemos si habrá venido hasta la carrera en bicicleta o habrá venido nadando por la costa, pero desde luego es algo excepcional la carrera que ha hecho. Y encima cómo está acabando, sprintando, celebrando ya esta victoria, campeón de España, Mohamed El Bendir, haciendo valer los pronósticos de favorito. Segundo, Mario Mola, que felicita ahora al vencedor. Fantástico. Y ahí vemos cómo en tercera posición va a llegar Mohamed ahí. Gran carrera también de este pequeño atleta. Y ahora a ver si vemos aparecer al cuarto, que debería ser Javier García del Barrio, que venía haciendo una carrera de menos a más. Ahí está. Le tenemos ya en imagen. Va a llegar en cuarta posición. Y vemos cómo Javier García, el corredor de Castilla y León del año 88, va a cruzar la línea de meta. Es una alegría. Personalmente creo que es una alegría para todos los aficionados, porque es un atleta con mucha proyección y verlo recuperado es una alegría. Ahí está Belali, Dani Mateo. Va a entrar en quinto Belali, sexto Dani Mateo, y luego viene el corredor de las Islas Baleares. Sí, efectivamente se trata de Miguel Ángel Fidalgo, el otro triatleta, compañero de Mario Mola. Fantástico la prestación de estos corredores, entrenados por Iván Muñoz, que de luego puede estar bien orgulloso y bien que lo sabe. Ahí está Sifa, Iván Fernández, Osama Ridley también. Muy bien, Víctor Corrales, gran carrera. Antonio Abadía, ahora Abadía, que ha perdido posiciones, ha ido avanzando la prueba. Tenemos ya los Oscar resultados. Vicente, otro triatleta. Ahí vemos impresionados los resultados de esta categoría, la prueba ganada por El Bendir.